Muy buenos días a todos y a todas, mis amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Qué grato es contar con su presencia en esta transmisión dominical, celebrando un domingo más a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Es lo que hemos hecho en los últimos momentos, tener un tiempo de adoración, de exaltación de su nombre por medio de la adoración y la alabanza. Gracias a Dios que nos estás acompañando en esta transmisión. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu vida, bendecimos a todos tus seres queridos. Y es tiempo, mis amados hermanos, de que tomemos un momento para meditar en la palabra del Señor. El día de hoy, como ustedes comprenderán, el enfoque del mensaje tendrá que ver con este cierre de año que Dios nos permite estar teniendo. En su bondad y misericordia oramos: Padre, a ti, misericordioso Dios, nos concedas transitar hacia el 2021. En tu bondad, Señor, en tu misericordia. No por ninguna otra razón, solamente apelando a eso, a tu gracia. ¿Y quién se hubiera imaginado, verdad, mis hermanos, que íbamos a tener un año como el que hemos tenido? Y lo que íbamos a experimentar todos los seres humanos del planeta Tierra. Prácticamente cada aspecto de nuestra vida definitivamente ha sido afectado de alguna u otra manera por esta pandemia. Todos en algún momento, pienso, o la mayoría, nos hemos sentido desorientados, estresados, quizás hasta desanimados. Pero esto de alguna forma nos ha ayudado también a ver cuánto necesitamos al Señor, cuánto dependemos de Él, cuánto también necesitamos de los hermanos y las hermanas en la fe. Ahora con la limitación del acercamiento físico, cómo se extraña al pueblo de Dios, cómo se extraña al cuerpo de Cristo, esas bendiciones que fluyen entre los miembros de la iglesia del Señor. Y definitivamente yo creo que todos los que hemos tomado conciencia de lo que está sucediendo y de lo que Dios está permitiendo, pienso que hemos descubierto nuevas áreas de oportunidad para crecer en fe, en fortaleza, también en arrepentimiento, en áreas que necesitaban ser puestas en la cruz y restauradas por el poder del Señor. Así es que el día de hoy, mi amado, mi amada, quiero enfocar mi mensaje a 3 acciones que yo te invito a que hagamos en este cierre de año 2020. 3 acciones que nos permitan tomar conciencia de lo que ha ocurrido en los últimos días, semanas, ya meses. Y estas 3 acciones son las siguientes. Comienzo, número 1, dar gracias al Señor. Qué importante es dar gracias a Dios, reconocer su bondad, reconocer su misericordia. Es lo primero que yo te invito a que hagamos, que le demos gracias a Dios. Ciertamente cuando meditamos en la palabra del Señor hay un tiempo para escuchar la voz de Dios, y de hecho el enfoque de toda predicación es eso, oír la voz de Dios, qué Dios me quiere decir. Pero simultáneamente a que vayamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir, yo te invito a que en este primer punto, dar gracias a Dios, podamos nosotros dirigirnos al Señor, sí para oírlo, pero más para que nos escuche, diciéndole: gracias, gracias Señor, porque en este momento tomamos un espacio para reconocer tu bondad y tu misericordia para con mi persona y para con los míos y para mi amada iglesia. ¿Recuerdas la historia de los 10 leprosos cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a estos hombres? Quiero leerla. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19 leemos: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué clamor debe un hombre, una mujer, cualquier persona hacer en situación tan complicada, en situación incluso sin solución. Los leprosos no podían ser sanados en aquel tiempo, pero ellos reconocieron en el Señor Jesucristo la esperanza de su sanidad. Maestro, ten misericordia de nosotros.
¿Por qué escogí este texto acerca de la gratitud? Porque el Señor, justamente como leeremos a continuación, hizo misericordia con estos hombres. Sigamos leyendo. Cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció, mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él se regresó a donde estaba Jesús y no aguantó las ganas de expresarle al Señor, a Dios, gratitud, alabanza y adoración por lo que acababa de ocurrir en su cuerpo. Y se postró delante del Señor, en tierra a sus pies, dándole gracias. Eso es lo que yo te invito a que hagamos, esta primera acción. Que tomes un tiempo, puede ser ahora mismo, puede ser en los próximos horas, días, con tu familia. En su misericordia Dios nos conceda una cena familiar, si fuese posible, o simplemente una reunión familiar para darle gracias al Señor y hacer lo que este hombre hizo. Voy a volver a leer el versículo 16. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Quiso involucrar todo su ser, todas sus emociones, todas sus fuerzas físicas, todas sus capacidades, para demostrarle a aquel que le había sanado su gratitud. Y este era samaritano, ni siquiera era un judío. Versículo 17, respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Definitivamente, mis hermanos, la gratitud es una virtud humana, la gratitud es una cualidad noble, pero cuando la enfocamos a nuestro Dios, creo que cobra su máxima dimensión. Vemos en esta historia que Jesús obró en todos, pero muchos, de hecho la mayoría, olvidaron darle gracias a Dios. Pareciera que es una tendencia humana el no ser agradecidos, ni con Dios ni con las personas. A veces los alumnos son agradecidos con sus maestros, a veces los hijos no son agradecidos con sus padres, a veces los cónyuges no son agradecidos con los cónyuges. A veces entre nosotros como iglesia cristiana, como hermanos en Cristo, no somos agradecidos con tantos hermanos que nos bendicen con su amor, con su servicio. Y es que somos olvidadizos, o somos ignorantes, o somos orgullosos. Dios nos ayude en eso. ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es dar gracias? Simplemente es comunicar a otros todo el reconocimiento de que han beneficiado nuestra vida, con sus palabras, con sus acciones, con sus actitudes. Fue lo que hizo el leproso, ¿verdad? Fue y demostró lo que había en su corazón para aquel que le había sanado. Si tratáramos, mis hermanos, de enumerar las razones por las cuales agradecer a Dios, no tendría fin la lista. Cuántas bendiciones, cuántos favores, cuántas cosas el Señor prodiga y derrama en sobremanera sobre nosotros. Podemos darle gracias a Dios, entonces, por la vida, por la salud, por el alimento, por la familia. Cosas hermosas, maravillosas, que nos causan mucha plenitud de felicidad. Pero por lo hermoso que sea esto que acabo de mencionar, hay algo superior que Dios nos ha dado y por lo cual debemos darle permanentemente gracias. Darle gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Darle gracias al Señor porque nos dio a través de eso salvación y vida eterna. Darle gracias a Dios porque perdonó y perdona nuestros pecados. Darle gracias al Señor porque somos hijos de Él, hijas de Dios también. Darle gracias a Dios por el Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Darle gracias al Señor por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su eterno amor. Darle gracias a Dios por todos esos dones que nos otorga permanentemente en Cristo Jesús. ¿Saben, mis amados, que la Biblia enseña que debemos ser agradecidos? ¿Sí? Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobiernen en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Vemos a través de la Escritura
cómo el Señor promueve esta cualidad en todos nosotros. ¿Y sabes por qué pienso que esto es así? Porque cuando nosotros le damos gracias al Señor, estamos en primer lugar dándole honra y gloria. Estamos reconociendo una criatura creada por Él, está reconociendo a Dios como la fuente de toda bendición, como la única fuente soberana, autoridad, que decide bendecir a su criatura y a sus hijos, por supuesto. Y cuando hacemos esto, cuando desarrollamos esa capacidad de darle gracias a Dios permanentemente como una práctica cotidiana, entonces naturalmente vamos a estar más cerca del Señor. Naturalmente vamos a sentirnos con más confianza para seguirle conociendo, para experimentar su presencia, pero más confianza para seguirle pidiendo, porque es innegable que somos seres de necesidad. Así es que la gratitud ejerzámosla, porque eso nos acerca más al Señor y nos sigue preparando para recibir más de Él. ¿Por qué? Porque la fe se fortalece, porque la confianza crece y nos acercamos a nuestro buen Dios para suplicar su bondad y su misericordia. Es entonces esta la primera acción, actitud que yo te solicito, te animo a que promuevas en estos días con todos tus seres queridos y que tomes una ocasión, un momento especial, puede ser la noche de Año Nuevo o cualquier otro momento, repito, para que tú le digas: Señor, gracias por esto, por aquello, por este don, por esta gracia, por este momento en el cual me rescataste, por esa situación en la cual proveíste, en aquella circunstancia donde vi tu mano poderosa, en aquel rincón, Señor, cuando clamé a ti por consuelo y me lo diste, innumerable la lista sería. Primera acción entonces, repito, dar gracias a Dios. Yo te quiero invitar a que hagamos una segunda acción en estos días. Y es la siguiente, esta es muy importante también: solidarizarnos con los que están de luto. Sí, mis hermanos, debemos pedir mucho al Señor por ellos. Definitivamente, este año, lamentablemente muchas familias han perdido seres queridos por diversas razones, muchos por causa de la pandemia. Pero dice la palabra del Señor, y es no solamente promovido por la Escritura, y es un deseo de Dios para su pueblo, es algo humano, es algo natural, inherente a la humanidad que Dios ha depositado en todos los seres creados. Solidarizarse con los que se duelen. Debemos entonces, mis hermanos, como cristianos, nosotros ser los primeros en esa solidaridad y pedir mucho a Dios por ellos. Es que ellos sientan que estamos cercanos a ellos. Físicamente ahora no se puede, pero de alguna manera promover el contacto, el mensaje, la llamada y sobre todo, la oración para que Dios les ayude y encuentren consuelo en el Señor. Nosotros les vamos a prodigar nuestro amor y eso fortalece mucho los corazones. Sabernos acompañados de otros, sabernos que nos aman y están pendientes de nosotros es una bendición. Pero nada puede sustituir la obra que solo Dios puede hacer en la consolación, porque solo el Señor es el que nos puede levantar. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo 3 y 4 en su parte A. Repito el pasaje. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 en su primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué pasaje? ¿Qué mensaje tan esperanzador? Escrito por el Espíritu Santo. Claro, el amanuense fue el apóstol Pablo, pero estas son palabras del Espíritu de Dios que nos anima a acudir en todo momento al único que puede dar perfecto consuelo, y es el Padre. Y le llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La expresión toda consolación en este pasaje viene de una antigua palabra griega que es paraklesis,
Y la idea detrás de esta expresión de consolación, en griego paraklesis, es no solamente tener simpatía por el que está en dolor, es no solamente ser empático por el que está en esa situación difícil, no es solamente una alusión a la simpatía que causa alivio en cierto nivel, por supuesto. Más bien la idea de paraklesis, toda consolación, tiene que ver con dar fuerza. Dar la fuerza que humanamente no se tiene. Es sacar fuerzas de donde no hay fuerzas. Por eso cuando dice la expresión Padre de toda consolación, está diciéndonos que el Padre tiene una reserva para impartirle al doliente fuerzas renovadas para levantarse y salir adelante. Por eso, repito, es algo que solamente Dios puede hacer. De hecho, en el idioma latín, la palabra consolación es fortis, fortis. No es difícil, ¿verdad? Nosotros asociar la palabra fortis latina con el español fuerza. Entonces, dar consolación significa dar fuerza. Los seres humanos tenemos capacidades increíbles, impresionantes, en lo general. Y todas ellas, por supuesto, vienen de parte del Creador, pues ¿de quién más? Vienen de Dios. Pero aquí en este pasaje se está apelando a una obra que solo Dios puede hacer en el corazón del dolido. En la frase Dios de toda consolación, Pablo está diciendo que el Padre es consolador. Y el término que usa para aludir al Padre en esa capacidad y en esa naturaleza de su carácter es paracleto, paracleto. Y yo quiero asociar aquí lo siguiente con lo que dice la Biblia acerca de paracleto asociado al Espíritu Santo, pero asociado también a nuestro Señor Jesucristo. Porque leímos, ¿verdad?, que el Padre es Dios de toda consolación, paraclesis. Él hace paraclesis, consuela, Él es un paracleto, es consolador. Pero miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16. Yo rogaré al Padre, son palabras de Cristo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese otro paracleto que hace paraclesis, que consuela, que da fuerzas, nuevo vigor? Es el Espíritu Santo. La promesa de Cristo Jesús respecto al Espíritu es que Él es consolador y que está con el Hijo y la hija de Dios para siempre. Entonces, hasta este momento hemos visto que hay dos consoladores, dos paracletos que hacen paraclesis, que dan, repito, fuerzas renovadas. El Padre, Dios de toda consolación, pero Cristo Jesús dice, y les daré también al Espíritu Santo, cuyo carácter, cuya naturaleza es consolar. Pero no solamente el Padre, no solo el Espíritu Santo también, sino Jesús es consolador. Hay un pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 25, que dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este pasaje está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a presentarse al templo por sus padres José y María. Y había un varón santo, justo y piadoso que estaba esperando la consolación de Israel. Estaba esperando a un ser que representaría y encarnaría la consolación de Dios para con Israel a través de ese ser. Y ese ser era nuestro Señor Jesucristo, apenas un bebé, pero el Espíritu Santo le muestra a Simeón, aquí está la consolación encarnada en este ser, que es nuestro Señor Jesús. Así es que vemos hasta este momento que Dios en cada una de las personas divinas, Dios en cada aspecto de su ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están llenos de toda consolación para dar fuerza y ayuda a todos aquellos que lo requieran en un momento dado. Todos necesitamos a ese consolador, todos necesitamos esa fuerza que solo Dios imparte. Yo te estoy animando en este punto de mi mensaje a que no dejes de pedir al Señor por fortaleza, por gracia, por consolación, de expresarla también para todos aquellos amigos, seres queridos, familiares, hermanos en Cristo que han perdido un ser querido en este tiempo y que solo nuestro Padre, pero el Hijo y el Espíritu Santo les puede consolar. Y finalmente, mis hermanos,
una tercera acción que yo les quiero invitar a que hagamos antes de fin de año y durante estos días. Aceptar que solo en Dios tenemos esperanza y que solo en Cristo Jesús hay refugio. No se nos olvide, hemos vivido tiempos complicados, unos más, otros menos, pero todos los hemos vivido. Pero hoy tenemos que afirmarnos más que nunca, mis hermanos, que solo en Dios tenemos esperanza y que solo en Cristo Jesús hay refugio. Les comparto una frase que recientemente leí de un siervo de Dios, un consiervo en la obra del Señor. Y me gustó mucho cómo él lo escribió. Así es que tal cual te lo comparto porque resumo muy bien la idea que yo en este último punto trato de comunicar. Él escribió lo siguiente: ahora más que nunca hemos aprendido lo frágil que es la vida, lo vulnerable que somos, lo corto de la ciencia, lo limitado de las capacidades humanas. Hemos ido aprendiendo hoy más que nunca que sin Dios no hay salida, que sin Cristo no hay refugio y que sin su palabra no hay esperanza. Quiero repetirlo: sin Dios no hay salida, sin Cristo no hay refugio, sin su palabra no hay esperanza. Tiempos, pues, mis hermanos, donde con mayor claridad, con más fe, ver a nuestro Dios como la única fuente de solución, ver a nuestro Cristo como el único lugar, persona, claro, en donde podemos encontrar seguro refugio, pero encontrar siempre en su palabra la luz en medio de la oscuridad, la esperanza incluso donde alrededor no se ve. En la palabra tenemos esa esperanza. Estas pues son las 3 acciones, mi amado, mi amada, que te propongo para este fin de año. Número 1, dar gracias al Señor. Número 2, interceder y apoyar a los enlutados. Pero número 3, entender que solo en Dios hay refugio y solo en Dios hay esperanza. Quiero que me acompañes ahora a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Y hemos venido diciéndoles a través de las últimas semanas y ya meses que al estar usando estos medios de comunicación tan prácticos, tan valiosos, tan útiles, hemos procurado acortar los tiempos de las transmisiones porque sabemos que puede de repente para algunos parecer un poquito, no cansado. Yo no creo que nadie se canse de escuchar la palabra del Señor y de participar de un servicio cristiano de adoración a nuestro Dios, pero creo que podemos ser más efectivos si limitamos los tiempos. Y por eso, porque los que me conocen, y hay gente muy cercana a mí que dice: hoy te tardaste muy poco en tu predicación, normalmente te tomas más tiempo. Sí, pero lo hacemos en forma intencional, porque no quiero que perdamos la esencia de lo que tratamos de comunicar. Así es que acompáñame a orar por este mensaje. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Espíritu Santo, desarrolla en nosotros un espíritu de gratitud. La Biblia lo refiere por todas partes. Tú lo promueves, Señor, que seamos agradecidos siempre y en toda circunstancia contigo, Señor. Porque tú eres digno de eso. Porque la gratitud reconoce que la única fuente de favor, bendición hacia nosotros, finalmente eres tú. Puedes valerte de muchos medios, puedes valerte de muchos recursos físicos, terrenales, ciertamente, pero al fin de cuentas, siempre tú eres la única fuente de bendición. Dice la palabra de Dios que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, Señor, te agradecemos. Tomamos este tiempo para darte gracias. Gracias, Señor. No es el momento para hacer una lista, pero yo quiero que cada uno de mis hermanos pueda hacer incluso ya verbalizándolo o escribiéndolo, ¿por qué no? Decir: Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por lo otro. Sí, Señor, concédenos hacer así. También, Padre Precioso, oramos
por todos aquellos hombres y mujeres, familiares, hermanos en Cristo, que han perdido un ser querido en este año, por cualquier razón. Pedimos, Señor, que toda consolación, toda fuerza, que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo sea sobremanera especial en cada uno de todos ellos. Sí, Señor Jesús, es un milagro, pero tú eres el hacedor de milagros y es promesa en tu palabra. Tú eres Dios de toda consolación. Y por último, Señor, desearles, mis hermanos, bueno, por último, delante de Dios, ¿verdad? Desearles a todos ustedes que nos concede, y me incluyo, a todas nuestras familias, poder terminar este año en la paz del Señor. Ahora mismo muchos tienen enfermos por muchas razones y enfermos de esta condición de pandemia y oramos que el Señor les fortalezca, oramos que el Señor se glorifique en esos cuerpos, oramos que el Señor sane misericordiosamente a las personas enfermas. Y lo tengo que decir especialmente, yo sé que Dios no hace acepción de personas, pero hay una realidad bíblica que Dios se agrada de bendecir a sus hijos, de bendecir a su pueblo. Y Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de la iglesia cristiana, de tus hijos y de tus hijas. Si alguien tiene un enfermito, Señor, yo te pido, Padre, junto con todos mis hermanos, que tú les toques, que tú les sanes, que tú los restaures. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Y animar a mis hermanos a comenzar el año nuevo con esas 3 virtudes que la Biblia refiere que los cristianos debemos, que ya tenemos por gracia, dadas por Dios, pero que debemos desarrollar y ejercer permanentemente. Que este nuevo año, que Dios, ¿verdad?, en su misericordia, oramos, Padre, en tu bondad, en tus planes perfectos, por pura gracia, nos permitas transitar hasta el 2021, pero hacerlo con fe, con esperanza y con amor. Esas son las 3 virtudes cristianas, las 3 columnas sobre las cuales se sostiene la vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Y antes de despedirnos, hermanos, deseando que Dios les bendiga y abrazándoles, ¿verdad?, mi esposa, Mimi, mis hijas, toda mi familia, les abrazamos a la distancia, pero muy sentido, muy amoroso este abrazo. Muchas felicidades para este nuevo año. Cuando los cristianos decimos esa frase tan popular, pero a base de repetirla a veces pierde su sentido y su impacto, pero los cristianos la decimos con toda honestidad y sinceridad, lo decimos de corazón cuando declaramos: y que todos tengan un muy feliz y próspero año nuevo. Es lo que les desea su servidor, pero Iglesia Zoe. Muy feliz y próspero año nuevo. Y bendecir a todos aquellos, agradeciéndoles tanto que han sido movidos por Dios para que voluntariamente sigan dando sus donativos, que en este tiempo, en esta temporada, siempre son bendición, pero ahora han sido de más bendición. Que pudieras allí en tu casa en este momento, ¿por qué no?, apartar algún recurso, lo que Dios te mueva, y disponerlo para entregarlo a la obra del Señor. Y ya sabes que a través de diferentes medios estamos dando indicaciones al respecto, pero lo que quiero resaltar es que Dios te bendiga. Y me permites orar por eso, Padre, darte gracias también, Señor, porque tú mueves a tu pueblo, a tus hijos, a entregar recursos voluntariamente, por supuesto, pero también en fe y en obediencia a tu palabra y en amor, para seguir sosteniendo la obra de Dios, para que la obra de Dios no se detenga y podamos, Señor, hacer la comisión que tú nos dejaste, la asignación que nos encomendaste. Sí, Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo sus negocios, sus trabajos, su economía, pidiéndote, Padre, que no falte provisión de ningún tipo en los hogares aquí presentes, representados en la transmisión, y de todos aquellos, Padre, que la irán viendo en el transcurso de este domingo y la semana. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Pero no podríamos despedirnos, mis hermanos, sin invocar, pero recibir con fe la bendición apostólica que registra la palabra del Señor. Yo te pido que ahí en tu lugar levantes tus manos al Señor y con toda gratitud, hoy hablamos de la gratitud, pero con toda fe,
Digamos juntos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho, por favor. Vamos a seguir trabajando en línea solamente en estas semanas y invitarte a que permanezcas en contacto en las redes sociales que maneja Zoe Iglesia o Iglesia Zoe, y a través de esos medios iremos dando cualquier aviso pertinente. Nuevamente les abrazamos, nuevamente les bendecimos, nuevamente, Señor, hermanos, hermanas, le pedimos al Señor les siga guardando. Y muchas gracias. Hasta pronto.